a todos. Hoy vamos a hablar de la continuidad gráfica. La continuidad gráfica para la grafología es la forma en cómo se unen las letras, cómo se enlazan las letras entre sí en cada palabra. Vieron que algunas personas escriben uniendo todas las letras en una palabra y otras no, o escriben agrupadas, algunas letras unidas, otras separadas. Vamos a ir viendo qué significa el grado de unión o de separación de los trazos. Desde el punto de vista psicológico, expresa la conexión que existe entre el deseo que tiene esa persona, el pensamiento y la acción, si lo logra llevar a cabo. La continuidad se refleja en el modo de ser y de hacer del ser humano. Se relaciona con la inteligencia, con la velocidad de razonamiento y de los procesos mentales. Cuanto más ligada, es decir, más unida, mayor es la velocidad de pensamiento, la constancia, el razonamiento lógico, la iniciativa. En cambio, cuando es desligada, hay mayor intuición, esa persona es como que se detiene para pensar. Desde lo social, la cohesión refleja extroversión y facilidad para relacionarse socialmente. La continuidad gráfica fluida es señal de salud, ya que cuando los trazos se entorpecen o se deterioran, es posible que existan indicios de enfermedades, pueden ser orgánicos o psicológicas, aunque tenemos que recordar que el grafólogo no diagnostica. La continuidad gráfica comprende 3 subaspectos que son cohesión, regularidad y variabilidad. La cohesión del escrito está dada por la unión del trazo final de la letra con el trazo inicial de la letra siguiente. ¿Cómo se mide la cohesión? Para esto hay que determinar el porcentaje de las uniones entre las letras de un texto. Se debe calcular detalladamente el porcentaje de las letras unidas y de las desunidas, ya sean minúsculas o mayúsculas. También se analiza la cohesión dentro de una misma letra, como en el caso de los óvalos unidos o separados, es decir, el palote del óvalo, o las zampas, las jambas que se unen a la letra siguiente, los montes de la M, de la N, fragmentadas. Las letras que se ejecutan en 2 trazos, como por ejemplo el punto de la I, no son fáciles de analizar, ya que al colocar el punto de la I, la barra de la T, un acento, es natural detenerse, poner el punto, la barra y después retomar la escritura. Ahora bien, vamos a ver en general cómo se interpretan las letras ligadas de las letras desligadas. Sabemos, ya lo hablamos, que cada palabra es la representación mental de algún objeto concreto que estará vinculada con alguna vivencia, una experiencia de nuestra vida. Cuando un objeto no evoca ninguna experiencia desagradable o traumática, se genera un impulso de acción de realización sin impedimentos, sin interrupciones. Por esto, quien escribe con escritura ligada pasa de la idea a la acción sin bloqueos. Predomina la extraversión, se adapta bien a su entorno. Hay equilibrio entre lo que desea y la acción. En cambio, cuando la escritura es desligada o yuxtapuesta, que ya vamos a ver qué es, cada corte expresa una detención. Por eso se debe evaluar el resto del texto para determinar si las interrupciones se acompañan de movimientos progresivos. Hay cortes normales y cortes patológicos. Cuando hay continuidad entre el enlace final y el inicio de la letra siguiente, la persona se detiene para analizar la situación, pero sigue llevándola a cabo. En cambio, hay cortes en los que hay discontinuidad, disociación entre pensamiento y acción. Todo esto se ve, lo veremos en grafopatología. Según cómo sea el tipo de enlace predominante en un texto, la cohesión dará como resultado más variantes. Acá les dejo los porcentajes. Vamos a ir viendo una por una. La escritura muy ligada, en esta el porcentaje de cohesión es muy alto. En minúsculas, mayúsculas, óvalos, zampas, jampas, las letras se encuentran en su mayoría enlazadas, unidas unas con las otras. Después tenemos la escritura ligada. El porcentaje de uniones es alto, especialmente en las letras minúsculas. Se interrumpe solo para colocar un punto, un acento, una barra de T. Esta escritura se asocia con la escritura progresiva. En la escritura agrupada, las palabras están formadas por letras que se unen de a 2, de a 3 o más. Como siempre recordamos, hay que tener en cuenta el contexto gráfico, el resto. En la desligada, las letras de una misma palabra se encuentran separadas. No hay uniones ni enlaces.
En la muy desligada, la separación de las letras es excesiva, casi todos los elementos se encuentran desunidos. Después tenemos la escritura combinada. Los elementos gráficos se unen por medio de enlaces originales, se asocian con las simplificaciones que vamos a estudiar cuando veamos el aspecto forma. Como por ejemplo, a partir de un punto o de la barra de una T, se realiza un trazo que se une a la letra siguiente con un movimiento muy dinámico. Resulta una escritura rápida que manifiesta agilidad mental, creatividad, facilidad de asociación, asimilación de ideas. Después tenemos la escritura yuxtapuesta. La característica es que los trazos a simple vista parecen unidos, pero cuando se los observa detenidamente se detecta que están reenganchados y que hay que diferenciarla de la escritura tipográfica. Después tenemos la escritura fragmentada. Los cortes aparecen dentro de una misma letra presentándose desarticulada, como por ejemplo los óvalos despegados del palote, o en el caso de las letras D, la G, la M en 3 partes. Es la escritura desligada llevada a su máxima exageración. Y después tenemos los tipos de cohesión: uniforme y desigual. En el caso de la uniforme, el tipo de cohesión, ya sean letras ligadas, desligadas o agrupadas, se conserva constante, sin grandes modificaciones. Mientras que en la cohesión desigual, unas palabras tienen letras ligadas y otras desligadas. Los lapsos de cohesión son los espacios en blanco exagerados que quedan entre las letras de una misma palabra, desde el punto donde el grafismo interrumpe una letra hasta el punto en que retoma el movimiento en el interior de una misma palabra. Decimos que la escritura es regular cuando los movimientos son constantes, uniformes, responden a un esfuerzo de orden y de organización. En cambio, es irregular cuando hay desigualdades de proporciones en altura, anchura, inclinación, dirección. Y respecto de la variabilidad refleja los cambios que se producen en el grafismo a lo largo de la vida. La escritura es constante en escritos de diferentes momentos de una misma persona, en los cuales no se perciben variaciones de un texto a otro, mientras que decimos que la escritura es evolucionada cuando el desarrollo del grafismo suele ser proporcional a la madurez del carácter y de la personalidad. La escritura evolucionada es aquella que ha adquirido tal grado de madurez que se puede describir como normal, ha superado las etapas del aprendizaje, fluye con soltura, sin bloqueos. Y la escritura inconstante, no existe en ella parecido entre los escritos de la misma persona. Esto refleja o manifiesta inestabilidad y emotividad. Bueno, les voy a dejar todo esto bien detallado con ejemplos en el material escrito. Y bueno, como siempre les pido, si les gustó, nos pueden dar un like, se pueden suscribir a nuestro canal. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.